le digo una cosa que la pastora dijo así me tiene nervioso. Una poderosa palabra, el pastor Armando. Una vez recuerdo yo que me invitó la hermana Dani a predicar ahí donde la célula de la hermana Kelly. Y dice la hermana Dani, bueno, por fin hoy ha llegado el pastor Armando, pastor de San Andrés, un pastor muy usado por Dios. Un hombre con una palabra tremenda. Yo miraba para los lados, yo casi que le digo, no ha venido todavía, no ha llegado. Dios mío, qué responsabilidad me está poniendo encima. Pero bueno, gloria a Dios, Dios se glorificó esa noche y fue de gran bendición. Amén, así es. Gloria sea al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Bueno, también les pido el favor que estén orando por la vida de mi papá. Lamentablemente, ayer fue llevado al médico y se quedaron con él y lo remitieron a la ciudad de Sincelejo con pulmonía, problemas cardíacos, tanto que lo tuvieron que meter a voz intermedia de rapidez enseguida. La situación se complicó de un momento a otro. Pero bueno, creemos que Dios es poderoso, amén, y que Él tiene todo bajo control. Vamos a estar compartiendo en el libro de los Salmos, capítulo 106, capítulo 106 de Salmos, el versículo 24 en adelante. Gloria a Dios. El título es Entrando a la tierra prometida. Entrando a la tierra prometida. Muy bien. Salmo 106, verso 24. En el Salmo 106 te va a encontrar todo el resumen del pueblo de Israel. El resumen del peregrinaje del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Usted va a ver el amor, la misericordia, el perdón de Dios hacia un pueblo rebelde, hacia un pueblo malagradecido, hacia un pueblo desobediente, un pueblo que Dios le entregó todas las condiciones, todos los medios y todos los recursos para llevarlos en victoria a la tierra prometida. Salmo 106 dice la poderosa palabra del Señor, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraban en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlo por la tierra. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado ¿por qué, hermano? Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Este hecho marcó este hecho fue muy importante. Esta acción, perdón, de Finés fue una acción que marcó la historia de Israel, tocó el corazón de Dios. Dice el verso 32, también le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ello, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán
y la tierra fue contaminada con sangre. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Como les decía, el Salmo 106 hace un resumen de todo el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Todos sabemos que el pueblo de Israel en ese peregrinaje se encontró con muchos pueblos, que el mismo Dios les fue dando la victoria. Ahora, cuando ellos entran a la tierra prometida, Dios les advierte de algo. O sea, ellos habían salido de esclavitud, habían vencido muchos pueblos, pero cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les hace una advertencia. O sea, Él les dice: miren, ustedes van a entrar en una tierra que fluye leche y miel, pero yo quiero algo de ustedes, es que ustedes no aprendan lo de ellos. Ustedes no tomen su manera de actuar, ustedes no tomen su cultura, ustedes no tomen sus acciones, ustedes no van a imitar nada de lo de ellos. Incluso recuerden que cuando el pueblo vence a Jericó, Dios les había dicho que no tomaran nada del anatema. Y el pueblo fue desobediente, tomó algo y eso le costó la vida a 26 hombres. Y así sucesivamente. Dios sabía que el pueblo era muy desobediente en este aspecto. Y Dios le estaba advirtiendo al pueblo: mire, que no tomaran nada. No tomaran nada. Pero aquí, en el verso 34 del libro del Salmo 106, dice que no destruyeron al pueblo que Jehová dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. No solamente el pueblo no había destruido los pueblos que venía de destruir, sino que se mezclaron con ellos y aprendieron sus obras. ¿Quién era este pueblo? Este pueblo era un pueblo que estaba en esclavitud. Este era un pueblo que estaba atado al sufrimiento. Era un pueblo que estaba cautivo. Era un pueblo que había estado bajo el yugo del látigo, del maltrato. Este era el pueblo de Dios. Y Dios, por amor, por misericordia, les mandó a un pastor, les mandó a un hombre que los fuera a rescatar, que fue Moisés, y los envió para que liberara a su pueblo y los guiara a la tierra que fluía leche y miel. Pero lo más tremendo es que Dios hacía maravillas a este pueblo. Dice la Biblia que Dios les abrió el mar en dos. Y yo leí algo aquí en el libro, en el Salmo 106, versículo 9, léalo conmigo. Dice: reprendió al mar rojo y lo secó y le hizo ir por el abismo como por un desierto. Y a mí, cuando yo leí este texto, me llamó mucho la atención, porque Dios no solamente les abrió el mar rojo, sino que secó de tal manera la tierra que el pueblo no pasó como si estuviera pasando una charca que medio se había secado, sino que pasó como si hubiese sido un desierto. O sea, la arena quedó totalmente despojada de humedad. O sea, ellos vieron tal maravilla, tal acontecimiento tan maravilloso, pero lo más tremendo es lo que viene después. Y dice: lo salvó de manos de los enemigos y lo rescató de manos del adversario, cubriendo las aguas de sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanza. Pero dice el verso 13. Miren, el pueblo, cuando vio esta maravilla, cantó alabanza y todo, y se alegraron y todo. Así es como cuando uno ve un milagro, ve la respuesta de Dios, y uno empieza a ver que Dios hace cosas maravillosas. Pero al pasar del tiempo, dice el verso 13, dice: bien pronto olvidaron sus obras. Y este pueblo nos refleja a nosotros. Porque nosotros también, al igual que Israel, somos así. Dios hace grandes maravillas en nosotros. Dios hace grandes prodigios. Y cuando estamos en el momento de angustia, empezamos a hacer promesas que después no cumplimos. O después se nos olvida cumplir. Cuando estamos en el momento de angustia, hay
tú haces esto con mi hijo o con mi hija, Señor, yo te prometo que mi vida te la voy a entregar. Y no le han entregado su vida al Señor. Ni siquiera han tomado la decisión de bautizarse. Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo. Este pueblo se lo olvidaba todas las maravillas que Dios había hecho. A este pueblo se le estaba olvidando que Dios los había sacado de la esclavitud, que Dios los había sacado de ese lugar de sufrimiento, de ese lugar de angustia, y los había establecido como un pueblo valiente, como un pueblo victorioso, y los había llevado, que las naciones que los veían les tenían miedo, porque se habían dado cuenta de que Dios estaba con él. Pero los malagradecidos eran ellos, y se olvidaban de Dios. Y no solamente se olvidaban de Dios, sino que rápidamente tomaban las costumbres de otros. Hoy en día qué rápido es olvidarnos nosotros de Dios y también tomar las costumbres de este mundo. Qué rápido nosotros nos olvidamos de Dios y tomamos lo que le pertenece a este mundo, sus actitudes, tomamos su manera de actuar, tomamos su manera de hablar y tomamos hasta su manera de vestir. No actuamos como cristianos, no pensamos como cristianos, no juzgamos como cristianos y a veces no vestimos como cristianos, sino que rápidamente tomamos las costumbres de este mundo y olvidamos que nuestra prioridad es Dios, porque Él fue quien nos dio vida. Hoy en día nosotros, cuando estamos en un lugar de importancia o cuando ya Dios nos ha cambiado la vida, se nos olvida que el que nos sacó de ese lugar de sufrimiento fue Dios y nos colocó en ese lugar de bendición. Dice la Biblia en el verso 24, dice: pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Antes murmuraban en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová su Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Recuerden que Dios en cierto momento quiso hasta destruirlos, y gracias a que Moisés se opuso, ellos no fueron destruidos. Eso también lo voy a encontrar aquí en el Salmo 106. Se unieron a sí mismos a Baal Peor. Cuando llegan a la tierra prometida, recuerda que hubo un hombre que contrató un profeta. Yo no sé si ustedes se acuerdan. El hombre se llamaba Balac y contrató un pueblo a un profeta, llamado Balán. Este hombre contrató a este profeta para maldecir, pero el hombre no pudo maldecir al pueblo. No lo pudo maldecir. No pudo lanzar maldición contra el pueblo de Dios. Y este hombre, ¿qué hizo? Antes de irse le explicó a Balac de qué manera podía hacer que el pueblo de Israel cayera en maldición. Él no lo iba a maldecir, pero le iba a enseñar de qué manera el pueblo iba a caer en maldición. Y el pueblo, lamentablemente, cayó facilito. Hoy en día, hermano, el diablo no es necesario de que nos lance maldición. No es necesario de que alguien nos maldiga. O sea, el enemigo no nos ataca de frente. El enemigo se nos mete sigilosamente. Dice el Número capítulo 25. Vaya conmigo a su Biblia, Número capítulo 25. Número capítulo 25. Moraba Israel ¿en dónde? En Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de ¿qué? De Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ¿a quién? A sus dioses. El pueblo mismo empezó, como dijo la palabra, no solamente destruyeron a los pueblos que se habían levantado contra ellos, sino que el pueblo se mezcló con esos pueblos y empezó a tomar sus mismas actitudes, empezó a practicar sus mismas creencias
aquí lo vemos reflejado. Ese pueblo que había sido llamado para adorar al Dios vivo, ahora estaba siendo llamado por mujeres moabitas, que las empezaron a incitar al pueblo y a decirle, mira, vengan, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y el pueblo dejó de adorar a Dios, dejó de glorificar a Dios, dejó de exaltar a Dios para empezar a hacer lo que ellos hacían. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Hay muchos de nosotros que cuando estábamos allá tirados, nadie daba un peso por nosotros. Nadie. Porque la Biblia dice que Dios nos sacó del muladar. Nadie daba un peso por nosotros. Ahora que Dios nos lavó, ahora que Dios nos puso vestidura, ahora que Dios nos ha llamado reyes y sacerdotes, entonces que nos llama. Entonces ahora que todo el mundo quiere estar con nosotros. Entonces ahora que todo el mundo quiere que nosotros los complazcamos a ellos. Entonces todo el mundo quiere que nosotros los sigamos a ellos. Pero cuando nosotros estábamos tirados allá, nadie nos volteaba a ver. Cuando estábamos en Egipto, bajo el yugo de la esclavitud, nadie nos volteaba a ver. Pero cuando Dios nos liberta, ahí sí todo el mundo quiere estar con nosotros. Ahí sí todo el mundo nos invita, ahí sí todo el mundo nos valora, ahí sí todo el mundo quiere que nosotros estemos. Pero cuando nosotros estuvimos en angustia, cuando nosotros estuvimos en aflicción, cuando nosotros estuvimos bajo el yugo del sufrimiento, de la soledad, de la derrota, de la miseria, nadie daba un peso por nosotros. Pero como Dios te ha bendecido, como Dios te ha sanado, como Dios te ha libertado, como Dios te ha levantado, ahora sí tienes valor. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que seas un adorador de Él. Amén. Y a su nombre. Dios no me llamó para eso. Dios no me ha bendecido para eso. Dios no me sacó de Egipto para que yo me vaya a prostituir con las otras naciones. Dios me sacó de Egipto para mostrarme a las naciones que en mi corazón está Dios. Para yo ser un testigo de Dios en todo lugar. Y a su nombre. Así acudió el pueblo a Baal peor. Baal peor. Baal. Hay diferentes nombres de Baal. Baal es como lo que nosotros conocemos de la Virgen del Carmen, para que entiendan. Saben que la Virgen del Carmen le llaman que la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen no sé qué, dependiendo de donde aparezca, la Virgen Morena, la Virgen no sé qué, la de Guadalupe, dependiendo donde aparezca, así es. Bueno, Baal peor, dependiendo del lugar donde se adoraba, ahí era. Pero el pueblo de Israel cogió peor, o sea, Baal peor. No mentira, se llama así, no sé por qué. Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, ellos dejaron de adorar al Dios vivo por ir a adorar a algo que no tenía valor. Ellos dejaron de adorar al que abrió el mar en dos, el que le dio comida en el desierto, el que le dio agua de la peña. Dejaron de adorar a este para irse a adorar a un Dios muerto, atraídos por la actitud de estas personas. Y ellos dejaron todo eso para seguir a él. Imagínense ustedes, hermano, Dios nos ha quitado la vida, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia a nosotros, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Y resulta y pasa que ahora que estamos bendecidos, nos dejamos seducir y nos dejamos atraer para apartarnos de Dios y ir tras dioses. Lógico que los dioses no van a ser lo mismo, ya no nos va a salir bajar peor, sino que empezamos a distraernos de las cosas de este mundo, de los pasatiempos de este mundo, y dejamos de adorar a Dios.
en el pueblo de Israel. Verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, mandad cada uno aquello de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Gloria a Dios. Mire que la ira estaba encendida en medio del pueblo, la ira estaba encendida de parte de Dios porque el pueblo se había distraído. Hermano, a veces nosotros sin darnos cuenta también nos dejamos distraer por los afanes de este siglo. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. Otra cayó entre piedras, otra cayó entre espinos y otra semilla cayó en buena tierra, ¿verdad? Lamentablemente, una cayó en la orilla del camino, otra cayó sobre piedra, otra cayó entre espinos. 3 semillas se perdieron y otra semilla cayó en buena tierra. Lamentablemente, más son los que se dejan distraer. Nosotros nos dejamos distraer fácilmente por los problemas, por las dificultades. Nosotros nos dejamos distraer a veces hasta por las bendiciones. Cuando ya somos bendecidos pensamos que no necesitamos de Dios. Cuando estamos en los momentos de angustia pensamos que ya no nos... Perdón, cuando estamos en los momentos de angustia sabemos que necesitamos de Dios, pero cuando Dios nos saca del momento de angustia ya no necesitamos de Dios. Cuando nuestros familiares están enfermos necesitamos de Dios. Cuando los familiares no están enfermos no necesitamos de Dios. Cuando no tenemos dinero para comer necesitamos de Dios. Cuando no tenemos dinero, cuando tenemos dinero ya no necesitamos de Dios. Cuando estamos enfermos necesitamos de Dios. Y cuando no estamos enfermos ya no necesitamos de Dios. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una Marianita y sus hermanos, a ojo de Moisés, de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Gloria a Dios. Un sacerdote, el hijo de un sacerdote, y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo enlanzó a ambos, y el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Mire, hermano, Dios quiere que en estos tiempos seamos esos Finés, que nos paremos como unos verdaderos guerreros, que defendamos a nuestra familia, que tengamos celo por la palabra del Señor, que tengamos celo por guardar la presencia de Dios en nuestra familia. El pueblo se había corrompido. Y mire, hermano, le voy a poner esta escena. El pueblo estaba llorando, el pueblo estaba angustiado. Y dice la Biblia que aparece un hombre con una mujer moabita ahí, donde todos estaban llorando, aparece el hombre. Delante de todo el pueblo y delante de Moisés. Como si nada, apareció el hombre. Y cuando Finés ve a este hombre, se le enciende la rabia y dice que coge una lanza y va y lo busca tirar en la tienda. Y dice que lo lancea y lo atraviesa de un lado al otro. Muere tanto el hombre como la mujer, murieron ambos. ¿Vale? Y murieron ambos. Y cuando Dios ve esta acción de parte de este hombre, dice, bueno, hasta aquí se detuvo la mortandad. Porque ese hombre actuó de la manera correcta, hermano amado. Si nosotros queremos ver la bendición de Dios sobre nuestra vida, nosotros queremos ver la protección de Dios, nosotros queremos atraer la protección de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, tenemos que sentir celo por agradar a Dios. Amén. Y a su nombre, nos tiene que doler.
nuestra familia se nos olvida quién es el que nos bendice, quién es el que nos guarda. Se nos olvida quién es el que nos provee a nuestra familia. Y en vez de agradar y glorificar a Dios, lo que hacen es levantar la ira de Dios. Nuestros hijos se les olvida que el que nos provee es Dios. A nuestros hijos se les olvida que el que nos guarda en salud es Dios. Y nosotros callamos. Y nosotros no decimos nada. Y nosotros guardamos silencio. Y no nos damos cuenta, hermano, las consecuencias que esto está trayendo sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Cuando Dios levantó a aquel profeta, le dijo: habla, escuchen o dejen de escuchar, sepan que hubo un profeta en medio de Israel. Tal vez a nuestra familia nuestras palabras le parecen locura. Tal vez a nuestra familia cuando nosotros hablamos, ya va otra vez. Hasta religiosos te van a decir, ya va otra vez. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Ya va otra vez. Pero hermano, díganme una cosa, ¿para qué vamos a hablar después cuando ya todo ha pasado? ¿Para qué vamos a recoger leche ya después que se ha ido el carro? ¿Para qué vamos a coger agua? Vamos a poner los canecos de agua después que se ha acabado la lluvia. ¿Para qué vamos a hablar después de la tragedia? Ay, yo lo sabía, pero no lo advertiste. Yo sabía que esto podía pasar, pero no dijiste nada, te quedaste callado. Y a su nombre, y a su nombre. Dios a ti y a mí nos ha puesto como atalaya. Si usted ve, dice la atalaya, si el atalaya ve que el mal va a venir, pero cierra su boca, se queda callado, dice, la sangre va a ser demandada sobre él. Y a su nombre. ¿Cuántas personas que Dios ha establecido como guerreros, como mujeres con conocimiento, hoy en día están viendo el mal, aún en su propia casa se están callando? Este hombre, cuando vio que delante de sus ojos se para ese hombre con esa actitud burlona, con esa actitud sinvergüenza, le dijo: ven acá. Y tomó aquella lanza. Oílo esto, nosotros vamos a hacer eso. Pero sí vamos a hablar. Y sí le vamos a decir con amor que se tienen que corregir. Porque Dios no nos llamó para esclavitud. Dios no nos liberó para la muerte. Dios nos liberó para vida y vida en abundancia. Amén. Que Dios no nos liberó para que estemos en ruina. Que Dios no nos liberó para que estemos enfermos. Que Dios nos liberó, hermano, para que seamos sanos. Que Dios nos liberó, hermano, para que glorifiquemos y exaltemos su nombre. Amén. Y a su nombre. Dios, hermano, Dios no espera una iglesia que todos los domingos nos llenemos aquí de enfermos y que estemos orando todos por los enfermos. Dios quiere ver una iglesia sana, que lo glorifique, que lo exalte, que cada domingo nos multipliquemos más, que cada domingo traigamos más almas al reino de los cielos. Eso es lo que Dios espera, hermano. Y a su nombre, y a su nombre. Pero hay mucha iglesia enferma, mucha iglesia triste, mucha iglesia golpeada, porque está callada, hermano. Está viendo el pecado, está viendo la inmundicia que se está metiendo. Y a su nombre, y a su nombre. Nuestros hijos pecan con el dinero que Dios nos da. Nuestros hijos pecan en la casa que Dios nos regaló. Nuestra familia se destruye con las propiedades que Dios nos regaló. ¿Cómo es posible eso? Hemos desviado la bendición. Todo lo que nosotros tenemos es para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Y debemos de tener carácter. Venga acá, hijo, venga acá. Si usted quiere escuchar música mundana, pues vaya y cómprese el equipo yo. Pero este equipo que compré yo es para glorificar y exaltar al Señor. Pero ay, no, para que no se sienta mal, mijito. Amén. Y a su nombre, y a su nombre, le patrocinamos la sinvergüenzura, le patrocinamos las cosas malas. Y después viene el enemigo, mata, hurta y destruye. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Porque tú te quedaste
¿Quién es el que vive? Se rinden facilito porque le falta carácter. Le falta carácter. Ay, pastor, mire, aquí traigo al niño, pastor, para que ore por él. Tremendo, mal educado, 8 añitos, hermano. 8 añitos. Mal educado. Hermano, usted no ha leído que la Biblia dice que la vara y la corrección de sabiduría no hay para tanto por el meterle 4 pedazos, hermano. Y a su nombre. Porque a muchos lo que les falta es carácter. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Hoy hemos confundido la prudencia con la sinvergüenzura. Todo es prudencia. Todo por prudencia no le voy a decir nada. Por prudencia no voy a hacer esto. Hermano, a la verdad la Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. A lo bueno usted tiene que llamarlo bueno. Y a lo malo usted tiene que llamarlo. Den un aplauso al que vive por eso. Al pueblo se le olvidó que el que los había liberado había sido Dios. Mire, hermano, yo les puedo decir seguramente y confiadamente que si no hubiera sido por el amor y la misericordia de Dios, yo creo que el 90% no estuviéramos aquí, incluyendo el que está predicando. No estuviéramos aquí. Yo cuando llegué a la iglesia, que yo llegué a la iglesia Maná Visión, recuerdo yo, no me acuerdo qué día fue de la semana, pero porque ahí hacían culto toda la semana, todas las noches a las 7 de la noche. Y recuerdo yo que yo salí del colegio San Francisco, estaba haciendo 11 en ese tiempo, y yo salí con la bicicleta que tenía. Yo dije, hoy es el día, saco del colegio, cojo toda la calle esa que atraviesa el parque, por ahí con la policía, subiendo, bajando, y atravieso la carretera allá donde estaba el antiguo Brasilia. Yo dije, la mula que venga, que haga conmigo lo que quiera. Estaba en un estado depresivo, de angustia. Y yo recuerdo que ese día, cuando yo venía para el colegio, ese mismo día, invitaron a unos amigos. Los invitaron. A mí no me invitaron, invitaron a ellos. Pero a mí no me invitaron. Pero yo escuché la invitación que le hicieron. Mira, la iglesia queda ahí. Y yo recuerdo que cuando iba, el Señor trajo a mi mente esa iglesia. Y yo subí. Y entré, lloré, oraron por mí. Recuerdo que me recibió José. ¿Se acuerdan de José, flaquito, chistoso, bailarín? Recuerdo que me recibió, oraron por mí. Yo lloré, caí en el suelo, hermano. Si no hubiera sido por Dios, hermano, yo no hubiese estado aquí. ¿Qué hubiese sido de tu vida sin Dios? ¿Qué hubiese sido de tus hijos sin Dios? Entonces, ¿por qué, hermano, ahora que estamos bendecidos, ahora que tenemos la facilidad de servirle a Dios, en vez de entregarle toda nuestra vida a Él, dejamos que el enemigo vaya ganando terreno? Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. El pecado, nosotros no fuimos llamados a jugar con el pecado. A nosotros el pecado lo tenemos que destruir. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Nosotros no fuimos llamados a vivir con el adulterio. No fuimos llamados a vivir con la fornicación. Nosotros no fuimos llamados a vivir con el chisme, con la calumnia. Nosotros no fuimos llamados a unirnos a eso. Nosotros fuimos llamados a destruir todo eso. Pero qué tristeza que con el pasar del tiempo todo eso lo hemos aceptado. Hay gente que cree que le puede servir a Dios y puede estar practicando brujería. Dios dice, decídete si eres frío o si eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay gente que cree que le puede servir a Dios y puede estarse tomando 2 cervecitas. Hay gente que cree que le puede servir a Dios y puede estar pensando en adulterio y fornicación. Hay gente que cree que le puede estar sirviendo a Dios y puede estar haciendo lo malo y deseándole hacer el mal a otros. Pues no es así. ¿Quién es el que vive? Y después echamos la culpa a cualquiera. Ay, a mí me está pasando esto por esto. No, no. A ti te está pasando porque tú has dejado entrar las naciones extrañas, las que Dios te mandó a destruir, las estás dejando entrar en tu vida, las estás dejando entrar en tu casa. Estamos dejando entrar la rebeldía, estamos dejando entrar, hermano, la
porque no tenemos el carácter, no tenemos la autoridad para hablar. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Yo recuerdo cuando estábamos en pandemia. Yo creo que ese testimonio lo he contado aquí. Cuando estábamos en pandemia, que hacíamos unas llamadas. Mi hija María José todavía estaba chiquitica. Y recuerdo que el pastor me dio esa noche la palabra y compartí la palabra. Y después que di la palabra, salgo tarareando, porque cuando eso estaban repitiendo otra vez Pasión de Gavilanes. ¿Se acuerdan de la canción de Pasión de Gavilanes? ¿Quién es ese hombre? Ah, que se la vieron también, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo que yo salí tarareando, ¿quién es ese hombre? ¿Y sabes qué me dijo María José? María José chiquitica se paró y me dijo, papi, decídete, ¿eres cristiano o eres mundano? Acabas de predicar y ahora estás cantando música mundana. ¿Y saben qué dijo mi mamá? ¡Cállese la boca, pelá! Respeta su pelo un momentico, que lo que está diciendo ella es verdad. Y a su nombre. Y eso es lo que nos falta mucho de nosotros. Hay padres que están viendo el pecado en sus hijos como si nada en la vida estuviera pasando. Y la muerte está entrando, la mortandad está entrando. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Hay padres que están viendo a sus hijos, o varones, hablando así, todo barzoso. Ay, el niño, hable como hombre. ¿Quién es el que vive? El hombre se viste como hombre, habla como hombre y se porta como hombre. ¿Quién es el que vive? Lo mismo la mujer. La mujer se viste como mujer. Y a su nombre. Van a visitar a la niña y te explotó un poco al cuarto. ¿Qué es eso? Y después, ay. ¿Para qué si cuando tuviste que hablar, no hablaste? Cuando tuviste que portarte como finés, cuando tuviste el valor, tuviste la oportunidad de tomar la lanza y de hablar, cuando Dios te colocó la palabra en tu boca, te callaste. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, Dios no quiere. Recuerden que el enemigo tuyo no son tus hijos. El enemigo tuyo no es tu esposo. El enemigo tuyo no es tu esposa. El enemigo tuyo no somos los hermanos de la iglesia. Tu enemigo es Satanás, que se quiere levantar contra ti y contra tu familia. Pero si tú te paras como un fide, abre tu boca y dices lo que Dios te ha mandado a decir, el enemigo tendrá que salir huyendo. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque Dios te ha dado poder y autoridad. Poder y autoridad. O es que solamente nos ha dado poder y autoridad para reclamar un milagro. O arrebato mis promesas, arrebato por aquí y arrebato por allá. Pero cuando tengo que reprender pecado, no arrebato nada. Arrebata también el pecado. Destrúyelo. Písalo. Amén, hermano amado. Vamos a regresar al Salmo 106. Y ya con esto voy a terminar. No destruyeron a los pueblos, Salmo 106, verso 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ¿qué? ¿Causa de qué? De su ruina. Los mismos ídolos fueron causa de su ruina. Nadie nos tiene que echar maldición a nosotros. Nosotros mismos, cuando dejamos entrar a Satanás, y el diablo no se te va a meter de frente.